Okay, guys, pay attention, please. And about this class, today we are going to learn about the gerunds and infinitives. Okay, el día de hoy nosotros vamos a aprender sobre los gerundios y, cabe decir, e infinitivos, ¿verdad? And infinitives. Usted se preguntará de qué se trata los gerundios e infinitivos. Ya nos dice. El gerundio es la forma de un verbo no conjugado, utilizado para hacer las mismas funciones de un nombre. Termina en ing, ing. Por ejemplo, reading is fun. Esta frase reading es un gerundio, pero actúa como nombre. ¿Okay? Leer es divertido. Cuando nosotros hablamos de gerundios e infinitivos, en el español nos referimos cuando hablamos sobre dos verbos dentro de una oración. Cuando usted expresa, por ejemplo, yo quiero comer. Como usted puede escuchar, he utilizado dos verbos dentro de una oración. El verbo querer y el verbo comer, ¿ya? Yo voy a aprender inglés. El verbo ir y el verbo aprender. ¿Ya? A eso se refiere en el inglés sobre el uso de los gerundios e infinitivos. Primero, ¿qué nos dice los gerundios? ¿A qué se refiere? Nosotros a los gerundios los vamos a identificar con los verbos, con las terminaciones ing. Pero cuando nosotros utilizamos un gerundio con las terminaciones ing dentro de un verbo, nosotros los podemos utilizar de diferente forma. ¿Cómo? Nos dice que en algunos casos reemplazan a un nombre. También nos dice que nosotros podemos utilizarlos como objetos o como sujetos. En este caso, como objeto tenemos las siguientes oraciones. I like cook. ¿Recuerdan cuando nos enseñaban sobre el objeto de algo? I like cook. I like to cook. ¿Qué significa? Me gusta cocinar. Cualquiera de las dos formas. Pero aquí ya estoy utilizando, ¿qué? Un gerundio. Usted quizá dirá, pero ahí dice cocinando, ando, endo, porque eso también hemos aprendido. Pero ese es con el tiempo gramatical presente progresivo o también presente continuo. Pero en este caso, a los verbos se los utiliza como gerundios para identificar con las terminaciones ing. ¿Ok? Como usted podría observar en este ejemplo, aquí lo estamos utilizando como sujeto. Leer, no leyendo. Leer es divertido. ¿Ok? Estamos haciendo uso del gerundio como si fuera un sujeto. Sujeto, verbo y complemento. ¿Ok? Entonces, también a estos gerundios les decía que los podemos utilizar como un objeto. I like cook. A mí me gusta cocinar. El objeto que nos gusta realizar, ¿verdad? She continued working. Objeto. ¿Ya? Ella continúa trabajando. O ella ha continuado trabajando. También se podría expresar, pero en tiempo pasado. ¿Ok? She continued to work. Continuó trabajando. ¿Quién? Ella. Ella continuó trabajando en pasado. Ya vamos a ver esta parte del to. ¿Ya? Cuando usted pueda observar este tipo de oraciones, pero no con el tiempo gramatical presente progresivo, sino simplemente el verbo o el uso de dos verbos dentro de una oración. En el primero, el verbo like and cook. El siguiente verbo que lo va a precedir va a utilizar un gerundio. Pero más de esto también puede utilizar un infinitivo. Ya vamos a ver los infinitivos de qué se trata. ¿Ok? Podemos utilizar cualquiera de estas dos formas.
¿ya? Entonces, aquí es cuando utilizamos nosotros, tanto en el español, cuando les decía, el uso de dos verbos dentro de una oración. A eso se refiere tanto el gerundio como el infinitivo. Entonces, en el inglés hay estas reglas. Terminación de ing para el gerundio y uso del to para el infinitivo. Como por ejemplo, like and cook, verbo gustar y verbo cocinar. Verbo gustar y verbo cocinar. Lo mismo, pero significa igual, tiene el mismo significado. Me gusta cocinar cualquiera de las dos. Vamos a ver por qué. También nos dice que a los gerundios con terminación ing los podemos utilizar como sujetos, en este caso. Swim, como usted puede ver al inicio de la oración, como si fuera el sujeto, estoy utilizando un verbo con terminación ing. ¿Ya? No todos los verbos se los puede utilizar de esa forma, sino algunos, como por ejemplo, nadar. Nadar is good exercise. Nadar es un buen ejercicio. ¿Okay? Sujeto, verbo y complemento. ¿Ok? Next, drinking and driving is dangerous. Beber y conducir es peligroso. ¿Ok? Dos verbos, incluso hasta tres verbos que tengo. El verbo beber, el verbo conducir y el verbo ser o estar en tiempo presente. ¿Ya? Hay incluso que se utiliza hasta tres oraciones, tres verbos dentro de una oración. Entonces ahí es donde nosotros utilizamos tanto infinitivos como gerundios. Ya vamos a ir entendiendo, ¿ok? Continue. ¿Qué más nos dice? A los gerundios en inglés se utiliza después de una preposición que incluyen los verbos que son seguidos por una preposición, como en este caso. Believe in, creer en, feel like, sentir o gustar, play on, preposiciones on, like, in, about, talk about, cuando yo digo, today we are going to talk about, hoy vamos a hablar de, o pensamos sobre, oh, worry up, no te preocupes sobre algo, ¿ok? Ejemplo, a cure for malaria may stop millions for dying, ¿ya? La cura para la malaria empezó hace millones de años desde algunas muertes que hubieron, ¿verdad? Ok. Algunos verbos no solo pueden ser utilizados con gerundios, algunos verbos no solo pueden ser usados con gerundios, como por ejemplo, avoid, consider, enjoy, finish, quite, and miss. Next. Cuando se trata del sujeto, nos dice, complemento u objeto de la frase, también podemos utilizar de la siguiente manera. Por ejemplo, sujeto, lo que les había mencionado. Reading helps you improve your vocabulary. Aquí estamos como sujeto al inicio de la oración con terminación ing. Hay ciertos verbos que los podemos utilizar, como por ejemplo, leer, ayuda a mejorar tu vocabulario, ¿ya? ¿Qué más podríamos decir? Jugar es un buen ejercicio. Entonces, como que si fuera el sujeto. Complemento. También los podemos utilizar al final de la oración. Cuando yo les decía sujeto, verbo y complemento. Al final. Her favorite hobby is reading. Su hobby favorito es leer. No se pronuncia como leyendo, no. Su hobby favorito es leer. ¿Ok? Que significa lo mismo. Como objeto, que nos dice, I enjoy reading. Como objeto cuando después de ciertos verbos continúa el siguiente verbo. En este caso, yo disfruto leer. La utilización de dos verbos dentro de una oración. Nos dice los gerundios se vuelven negativos cuando añades el not. Cuando hacemos uso de alguno de estos verbos, ¿ya? O de estos gerundios en los diferentes tiempos gramaticales. Como por ejemplo, the best thing for your health is not drinking. Que nos dice, la mejor cosa para tu salud es no beber. Es no beber.
no bebiendo, ¿ok? Entonces, esto es cómo se usa este tipo de gerundios, tanto como sujeto, como complemento, como objeto cuando va después de un verbo, incluso cuando hacemos las partes negativas de algunos tiempos gramaticales, ¿ok? Esta parte de aquí quiero que entienda que no se conjuga como ando, endo, no, sino de forma infinitiva, el verbo de forma infinitiva, lo que simplemente es esta regla que se utiliza para los gerundios o poder entender a los gerundios, ¿ok? Entonces, como nos decía, la mejor cosa para tu salud es no beber, ¿ok? Continue. Ahora sí vamos a ver de qué se tratan los infinitivos. Nos dice, los infinitivos es la forma de un verbo que aparece tanto en su forma más básica, sin marcas nos dice, o con la palabra to. Muchas de las veces nosotros simplemente utilizamos, por ejemplo, read, pero también utilizamos el to read. A eso nos dice sin marcas, ¿ok? Cuando nosotros utilizamos los infinitivos, siempre en este caso de infinitivos van a estar precedidos por la partícula to. ¿Ok? Por ejemplo, I like to read books. A mí me gusta leer libros. Donde siempre va a ir incluida la partícula to. No se olvide para los infinitivos. ¿Ya? A eso se refiere con la forma infinitiva. Además, a los infinitivos se los puede utilizar de la siguiente manera. Para explicar un propósito. ¿Ok? Cuando usted va a explicar un propósito de algo, utiliza con el to y el siguiente verbo que lo preside. Como por ejemplo, ¿qué nos dice aquí? The company will manufacture the products in China to ensure that the price is as low as possible. La compañía manufacturera ya o manufacturó los productos de China para mejorar sus precios. Esto fue posible, ¿verdad? Dice, después también podemos utilizarlos a los infinitivos como adjetivos. ¿Cómo como adjetivos? ¿Cuáles son los adjetivos? Los adjetivos que demuestran diferentes maneras, existen diferentes tipos de adjetivos, entre ellos aquí tenemos caro. Recuerda que los adjetivos son adjetivos calificativos de ciertas cosas, personas o animales que podrían ser entre alto, pequeño, largo, flaco, colorido, guapo, caro, barato, ¿ok? A eso nos referimos con adjetivos. Entonces, cuando nosotros utilizamos algún tipo de adjetivos, también va a ir precedido por un infinitivo. Como por ejemplo, it is cheap to make. Esto es barato para hacer. It is easy to use. Esto es barato para hacer y esto es fácil para usar. Para usar. ¿Ok? Muchas de las veces este to se pronuncia como para o si no de forma directa, como decíamos aquí. I like to read books. A mí me gusta leer libros. Sin embargo, aquí esto es barato para hacer y es fácil para usar o es fácil de usar. ¿Ok? También, ¿cómo podemos utilizar los infinitivos? Después de algunos verbos, cuando le presigue o después de algunos verbos cuando van dos verbos dentro de una oración. Tenemos una lista de verbos que ya vamos a ver cuáles son estos verbos, como por ejemplo, agree, de acuerdo, choose, elegir, decide, decidir y want. ¿Ok? Después de estos verbos, incluso hay unas listas más largas que después de estos verbos siempre tienen que ir con la partícula to, es decir, el siguiente verbo que lo va a precedir. ¿Qué nos dice? He wanted to play football. Él quiso, recuerde que es pasado, él quiso jugar fútbol. ¿Okay? Si fuera en tiempo presente, él quiere jugar fútbol. ¿Ok? ¿Qué más nos dice? ¿Cómo más puede utilizar los infinitivos? Algunos verbos son seguidos por objetos e infinitivos. ¿Ok? También podemos ser por objetos e infinitivos, como por ejemplo en el caso de qué verbos. Allow, ask, invite, send, teach, warm.
Después de estos verbos siempre van a ir el siguiente verbo que va a expresar dentro de la oración, siempre va a ir con infinitivos, ¿ok? Por ejemplo, my father taught me to play football. Taught, el verbo enseñar en tiempo pasado, ¿ok? Mi padre me enseñó a jugar fútbol, to play, ¿sí? Como puede escuchar, he utilizado dos verbos dentro de una oración, ¿ok? Entonces, como aquí me decía que después de estos verbos, aquí tenemos el verbo enseñar, pero en tiempo presente. Aquí en tiempo pasado, cuando utilizamos este tipo de verbos, el siguiente verbo que lo va a preceder siempre va a ser en infinitivo. Entonces recuerde que cuando utiliza infinitivo se utiliza para explicar un propósito, cuando utiliza dentro de un adjetivo, después de algunos verbos y después de algunos objetos o infinitivos, que prácticamente serían las dos reglas. ¿Ok? Continue. Como les mencionaba, existen algunos verbos los cuales podemos trabajarlos tanto en infinitivo como en gerundio y algunos solo con gerundio o solo infinitivo. He puesto aquí una pequeña listita como para aprenderlos. Existen muchos más, pero estos son algunos más utilizados. Entonces, ¿qué nos dice? Como por ejemplo, estos verbos los podemos utilizar, aquí nos dice, tanto con gerundio o con infinitivo. Como lo es, por ejemplo, el verbo afraid, solo lo vamos a utilizar con infinitivo. El verbo agree, solo con infinitivo. El verbo attend, solo con infinitivo. Begin, se lo puede utilizar tanto con gerundio como infinitivo. Choose, solo con infinitivo. Continue, con gerundio e infinitivo. Continue, gerundio e infinitivo. Desire, solo con infinitivo. Detest, solo con gerundio. Enjoy, solo con gerundio. Expect, solo con infinitivo. Fall, solo con infinitivo. Finish, con gerundio. Hate, tanto con infinitivo como gerundio. Have, solo con infinitivo. Imagine, solo con gerundio. Y intent, solo con infinitivo. ¿Ok? Entonces, esta pequeña listita de verbos sí vamos a tener que aprendérnosla con qué tipo de infinitivos o gerundios se pueden utilizar. Pero usted dirá, ¿cómo puedo yo saber si son infinitivos y gerundios? Lo que acabamos de ver, si usted va a expresar algún propósito, es solo con infinitivo. Si va a expresar como objeto, como sujeto, que también nos decía dentro de los gerundios, solo con gerundios. Que ya vamos a hacer algunos ejemplos para tratar de identificar este tipo sobre los gerundios e infinitivos. ¿Ok? Continue. Pero sin embargo, también hay algunos verbos que se utilizan tanto en gerundio como en infinitivo. A estos siempre los va a utilizar usted tanto en gerundio como infinitivo, como lo es en el caso del verbo prefer, love, hate and like. Los verbos que demuestran gusto, odio o preferencia siempre los puede utilizar tanto en gerundio como en infinitivo, ¿ok? Como por ejemplo, I love to eat chocolate every day. Yo amo comer chocolate todos los días. I love eating, el mismo verbo, ¿ok? I love eating vegetables for the lunch. Yo amo comer vegetales en el almuerzo, ¿ok? Como usted puede observar, a esto también nosotros les decimos el verbo patrón, que el siguiente verbo que lo va a precedir nos indica si puedo utilizarlo con infinitivo o con gerundio. Pero en este caso me dice que los verbos de gusto o de preferencia o de odio, yo siempre los voy a utilizar tanto en infinitivo como en gerundio y tienen el mismo significado.
Yo amo comer chocolate todos los días. Yo amo comer vegetales en el almuerzo. Next. I hate to wash the dishes. Yo odio lavar los platos. I hate washing the soap. Yo odio lavar las medias. Entonces, como usted puede observar, tiene el mismo significado, pero simplemente con diferente escritura. En el caso de los otros verbos de la lista anterior, aquí sí yo tengo que identificar cuál iba con infinitivo y cuál iba con infinitivo y cuál iba con gerundio. Eso es lo único que yo tengo que identificar en los verbos anteriores. ¿Ok? Eso es todo, chicos, con respecto al uso de los infinitivos y gerundios. Entonces, no se olvide que los gerundios pueden ir tanto como sujeto, complemento y objeto. Y algunos verbos que siempre van a ir precedidos después del siguiente verbo que se está utilizando. ¿Ok? Y dentro de los infinitivos, cuando va a explicar algún propósito, cuando utiliza adjetivos, igualmente cuando utiliza dos verbos dentro de una oración y van seguidos por un objeto. ¿Ok? Como lo es en el caso aquí, me olvidaba mencionarles, fútbol, es un objeto, ¿verdad? Entonces ahí es cuando usted va a utilizar los verbos en infinitivo. Por eso nos dice con objetos. ¿Ok? Eso es, chico, con respecto a los gerundios e infinitivos. Tal vez alguna pregunta hasta aquí, sino para continuar y hacer algunos ejemplos para entender un poco más este tipo de gramática. ¿Preguntas, guys, please? Yes or no? Questions? ¿Nadie? ¿Dónde no entendimos? ¿Qué no entendimos? Algo que podamos resaltar, que podamos explicar. I understand, yes or no? ¿Entendimos o no entendimos? ¿Cómo utilizamos este tipo de gramática sobre los infinitivos y gerundios? ¿Yes? Bueno, creo que no hay preguntas. Vamos a trabajar estos ejercicios. ¿Qué nos dice? Realiza los siguientes ejercicios sobre el uso de infinitivos y gerundios. Aquí me han puesto algunas oraciones. Yo voy a identificar, incluso acá también me han puesto los verbos. Si yo tengo que utilizar, sería en su parte infinitiva, en su parte gerundia, o qué es lo que me hace falta para poder completar este tipo de oraciones. ¿Qué nos dice aquí? Fútbol is my passion. ¿Qué utilizaré? Play o playing o to playing. ¿Cómo estará trabajando aquí? ¿Como gerundio o como infinitivo? Infinitiva. ¿Será infinitivo? En gerundio, listen. ¿Por qué será gerundio? ¿Por qué será gerundio? ¿Será gerundio? Ok, completemos para ver. Playing. ¿Ya? Es infinitivo. ¿Será infinitivo? No es solo to play, listen. ¿Ya? ¿Será to play? A ver, si me dan una razón, ponemos to play o playing. ¿Qué será? ¿Infinitivo o gerundio? ¿Jugar fútbol es mi pasión? O jugar fútbol es mi pasión, pero ¿cuál de las dos yo tendré que utilizar y por qué? To play, listen. Yes or no? ¿Qué dice el resto? ¿Play o playing? To play, listen. To play. Ya, to play. ¿Alguien más? ¿El resto? ¿Is correct and incorrect? To play. Yo también digo to play. Ya, listo, to play. Igual listen to play. Ya, regresemos aquí un ratito para ver algo.
solo a los gerundios y yo los puedo utilizar como, ¿qué dice aquí? ¿Cómo los puede utilizar a los gerundios solo? Sujeto. 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 Lo Como que sujeto. tengo aquí, reading, leer, ayuda a mejorar mi vocabulario. En alguno de los infinitivos me decía que yo puedo utilizarlo como sujeto, propósito, adjetivos, después del verbo y después de algunos verbos, objetos e infinitivos. En algún momento me decía que los infinitivos yo puedo utilizarlos como sujeto. ¿Yes o no? ¿Puedo utilizarlos como sujeto los infinitivos? No. No, ¿verdad? Entonces, ahí está. ¿Qué sería? ¿To play o playing? Playing. Playing. Muy bien, Playing. eso. Si ve que íbamos entendiendo y comprendiendo de qué se trata. Entonces, cuando yo lo utilizo como sujeto, que ya sabe lo que es un sujeto cuando hablamos, sujeto al inicio, sujeto, verbo y complemento, lo que nos enseñaron incluso en la escuelita, el sujeto es al inicio. Jugar fútbol es mi pasión. Sí, usted también quizá tuvo la razón de decir, no, pero si el otro también es jugar. Sí, pero a los infinitivos no se utiliza como sujeto. ¿Ok? Next. I like my English homework. I like my English homework. No ha de ser verdad, pero bueno, vamos a mentir un poquito. Do, to do o doing. ¿Qué será? To do. To do. Do. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Será to do? I like to do. ¿This is correct? ¿O podría utilizar doing? What happened? A ver, vamos, vamos chicos, vamos. This is correct and incorrect. ¿O podría utilizar el doing? ¿Recordamos o no recordamos? ¿Qué nos decía? Correct and incorrect? Yes or no? Yes. Yes? I like to do my homework, my English homework. A mí me gusta hacer mis deberes de inglés, dice. ¿Correcto o incorrecto? ¿Qué dice Correcto. Mariela? ¿Correct? ¿Qué nos decía en la última diapositiva? Con los verbos de o que expresan qué. ¿Qué nos decía? Vamos, lean, aquí está. ¿Qué nos decía con respecto a estos verbos? Que los podemos utilizar en gerundio y infinitivo. Muy bien. Que existen ciertos verbos que demuestran preferencia, amor, gusto o disgusto, incluso odio. A este tipo de verbos yo los puedo utilizar tanto en gerundio como en infinitivo. Eso es lo que yo tengo aquí. El verbo, ya me pasé una, ¿ok? El verbo like. Entonces, yo puedo utilizar tanto con el to do o el doing. ¿Ok? Pay attention, please. Entonces, con los verbos que expresen gusto, disgusto, preferencia u odio, yo puedo utilizarlos tanto en su forma infinitiva o gerundio. ¿Ok? Eso, por ahí ya vamos entendiendo. Pero pregunten, chicos, hablemos, si no, yo no sé si entienden o no entienden. Vamos, next. I want. Escuchará la oración. I want in other country when I finish the high
school. I want in other country when I finish the high school. Yo quiero study o studying. Study o studying. Studying. Allí. Studying. Studying. Yes. ¿Recuerdan lo que nos decía en lo último de los infinitivos? Cuando quiere explicar qué. Cuando va a explicar qué. Un propósito. Un propósito. Propósito, ¿verdad? Y ese es el propósito que yo tengo. Yo quiero estudiar en otro país cuando termine el colegio o la secundaria, el high school. Entonces, ¿qué? ¿Qué utilizo? Study. Study. ¿Será solo study? To study. To study. Eso, muy bien, chicos. Si ven que ya vamos entendiendo, pero si es que ustedes también hablan, si no me dejan solo a mí. ¿Ok? I want to study in other country when I finish the high school. Este es mi propósito, estoy explicando cuál es mi propósito, ¿verdad? Yo quiero estudiar en otro país cuando yo termine el colegio. ¿Ok? Next, vamos a ver otros ejemplos. Swim and swimming. Her favorite hobby is. Her favorite hobby is. Swim or swimming? Swimming. Excuse me? Swim or swimming? Swimming. Swimming, because. ¿Por qué? ¿Por qué será swimming? Porque es un ejemplo de complemento. Muy bien, porque es un ejemplo de complemento. Eso, así me gusta, chicos. Que nos vayamos acordando, ¿sí ve? Nos decía cuando utilizamos como complemento de algo al final de la oración. Ya sabe usted lo que es un complemento. Entonces ahí utilizamos ¿qué? Gerundios. Ok, very good. Ya ahí vamos recordando, ¿sí? Cuando se realiza este tipo de ejemplos, vamos recordando de qué se trata. Her favorite hobby is swimming, ¿ya? Su hobby favorito es nadar, no nadando, ¿ok? Su hobby favorito es nadar. Next. I hate waking up in the morning. What is use? ¿Qué uso aquí? Wake up o waking up. Wake up. Wake up because. ¿Por qué? Wait, excuse me, wait. ¿Por qué? This is correct and incorrect. Dicen ahí no se utiliza cualquiera de las dos. Muy Por bien, hate. eso quiero que recuerden. Cualquiera de las dos. ¿Por qué? Porque tengo un verbo patrón que nos dice que el siguiente verbo que lo puede precedir puede ir tanto en infinitivo como en gerundio. Recuerde que los verbos de gusto, preferencia, amor u odio los podemos utilizar tanto en la forma infinitiva o gerundia, ¿ok? I hate to wake up, ¿ya? No se me olvide del infinitivo, ¿ok? I hate to wake up in the morning. Yo odio despertarme en las mañanas, ¿ok? Ahora sí, como ya entendimos, creo que algo mismo sobre el uso de este tipo de infinitivos y gerundios, cómo funciona cada uno de ellos, qué es lo que debemos de tener en cuenta al momento de utilizar o expresar. Incluso Buenas tardes, Licen. en el español. Ok, guys, me esperan un ratito que ya les habilito. Nosotros utilizamos este tipo de verbos,
¿ya? Entonces, recuerde que el infinitivo y gerundio es el uso, en el español, el uso de 2 verbos o hasta 3 verbos dentro de una oración. ¿Ok? Trabajo para ustedes, chicos. Trabajo, ¿ya? Hacer 2 oraciones. Esta es una actividad en clase, por si acaso. Hacer 2 oraciones usando infinitivos y gerundios. Me van a hacer 2 oraciones utilizando el infinitivo y 2 el gerundio. ¿Ya? Y esta me la pueden dejar hasta las 6 de la tarde en el Edmodo. Y los que no trabajan en el Edmodo, al correo. Hoy, pero hoy. Si usted me entrega ya después, yo no le voy a hacer valer esa actividad. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Realizar 2 oraciones con esta listita de verbos, que incluso le voy a ayudar con eso. Esto usted tiene en su PDF. ¿Ya? Usted escoge cualquiera de estos 2 verbos. Usted aquí ya le indica si va a utilizar con infinitivo y gerundio. Como por ejemplo, yo decidí estudiar, que sería el siguiente verbo en infinitivo. I decide to study. ¿Ok? Entonces, 2 oraciones con gerundio, 2 con infinitivo. Y eso me deja en el Edmodo, yo ya le voy a dejar ahí un foro donde me dejen como comentario una fotito de su actividad en clase. Eso es todo, chicos. Thank you.